El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 3 al 11. Vamos a recordar algo de lo que fue la introducción a esta carta. Filipos era una ciudad importante, principal de la provincia de Macedonia y una colonia romana, según lo define Hechos 16:12. Estaba ubicada estratégicamente, siendo un punto de comunicación entre el oriente y el occidente, con un comercio importante, así que era una ciudad comercial prominente. Era considerada como un pequeño pedazo de Roma allí en la provincia. La carta fue escrita entre el año 60 y el año 63 después de Cristo, durante el último encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Hay tres notas dominantes en esta carta: el gozo, la unidad y la expectativa que tenía el apóstol Pablo de que Cristo sería exaltado en su cuerpo, tanto si él viviese como si muriese. En esta sección que vamos a revisar hoy, los versículos 3 al 11 del capítulo 1, Pablo agradece y ora por la participación de los creyentes en Filipos en la obra del Evangelio, y les expresa su profundo anhelo de que sigan creciendo en amor y en discernimiento. Recordar a los filipenses producía en Pablo felicidad. No tenía recuerdos lamentables, así que Pablo ora con alegría por sus amigos. En los versículos 3 y 4 nos encontramos que Pablo une la alabanza y la oración. En realidad la oración debe contener la alabanza, tanto como las peticiones. Sucede que muchos de nosotros nos centramos más en las peticiones que en la propia alabanza. Pero el Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Viene con un acto de reconocimiento, adoración y alabanza. En esta oración el apóstol Pablo incluye a todos los creyentes, de allá de Filipo, y siente gozo al orar por ellos. Esto me llama a mí la atención, porque cuando oramos por las personas, cuando oramos por nuestros hermanos en la fe, oramos sintiendo gozo por ellos, porque a veces oramos porque nos sentimos heridos por ellos, porque nos sentimos maltratados, o porque generan vergüenza, o han defraudado la obra del Evangelio, y oramos por ellos por restauración. Pero en este caso el apóstol Pablo ora sintiendo gratitud y gozo por estas personas. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice: mi Dios. Mi Dios indica una relación profunda e íntima del apóstol Pablo con Dios, y me recuerda ya en el Salmo 23, el versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4: siempre en todas mis oraciones. Para Pablo, recordar a los hermanos era orar por ellos. Y también me hace pensar algo que he puesto en práctica. Cuando alguien llegó a mi mente por alguna circunstancia particular, bueno, vamos a aprovechar el tiempo para orar por esa persona que llegó a nuestra mente. La intercesión no debe ser una carga, debe ser algo del corazón que nosotros debemos hacer con gozo en nuestra vida cristiana. En el versículo 5 encontramos la primera característica de la vida cristiana que el apóstol Pablo describe en este pasaje, y este es el gozo. Gozo por la comunión en el Evangelio, por la comunión que tenían los filipenses en el Evangelio. Nosotros debemos tener gozo por nuestros hermanos, por la iglesia, cuando tenemos comunión, cuando no estamos peleados, ni distanciados, ni separados los unos de los otros. La referencia inmediata pudo haber sido aquel donativo, aquel regalo de dinero que recibió el apóstol Pablo para su ministerio, con el cual más adelante dice: estoy bien, estoy saciado.
y continúa, he aprendido a, pero eso quedará para otro momento. El donativo, la ofrenda, viene a ser símbolo de una preocupación mayor por la predicación y por la propagación del evangelio. No es solo ayudar al hermano, sino es que voy a ayudar al hermano porque el hermano se encarga de la obra del ministerio. Y eso entonces define la ayuda. Los filipenses habían querido, dice la escritura, participar desde el primer día en esto de ayudar y colaborar financieramente en el sostén del apóstol, de los siervos que predicaban la obra. Gozo por la participación en el evangelio. Desde el inicio, cuando Pablo predicó allá en Filipos, se encontró una mujer llamada Lidia que le abrió las puertas de la casa para que ellos no solo se alojaran, sino para que allí se predicara la palabra de Dios. Ese gozo es la comunión al hacer conocer el evangelio a otros. Dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Así que así como hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, nosotros debemos tener gozo para llevar a ese pecador al arrepentimiento, que conozca a Jesucristo, que el Espíritu Santo obre en él y pueda llegar al cielo. Esto también es usado para referir al dar cristiano. Y más adelante, cuando estudiemos el capítulo 4, veremos ese aspecto. En 2 Corintios 8:4, el apóstol, refiriéndose precisamente a los macedonios, pero dice que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este caso era que Jerusalén padecía persecución, había hambre y había necesidad tal que requería el apoyo de los hermanos en la fe, aunque no los conocieran, que estaban en otro país, que estaban en otro lugar, y ellos ofrendaron con gozo para atender las necesidades de los santos en Jerusalén. Pero luego en el capítulo 9, 2 Corintios 9:13, refiriéndose ya para los corintios, pues dice, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, combinando macedonios y aquí en Corintios, glorifican a Dios por la obediencia, aquí va con ellos, que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Desde que conocemos a Cristo, nosotros nos hacemos socios con los que trabajan para dar a conocer el evangelio a otros. Esto es ser compañeros en la tarea. Si yo no puedo ir, yo puedo orar y yo puedo sostener, yo puedo ofrendar. Si el recurso que tenga en mis manos, lo pongo a la disposición de la obra, la oración, el dinero, los bienes. Así que nos hacemos socios en la obra evangelizadora. Gozo por la participación en los inmensos beneficios del evangelio que trae a nuestras vidas, y eso produce gozo, debe producir gozo en nosotros, en nuestra vida particular y en nuestra vida eclesial. Gozo por la participación en padecimientos y combates para afirmar y extender el evangelio. Aquí vamos a encontrar un doble reconocimiento en las escrituras. El apóstol Pablo en Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe, a los romanos, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y a los colosenses, en Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Se fortalece en comunión, en el desarrollo propio de la iglesia y en la extensión del evangelio. En el versículo 6 nos encontramos la segunda característica de la vida cristiana. Y esta es la segunda característica, es que los cristianos sacrificamos nuestra propia vida para ofrecérsela a Jesucristo. No es que yo sacrifiqué mi vida por mis hijos, que sacrifiqué mi vida por la patria, que sacrifiqué mi vida por los indigentes, que sacrifiqué mi vida. No, no es esto. Es poner nuestra vida en sacrificio para ofrecerlo a Jesucristo, como nos recuerda allá Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
El versículo nos dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Son términos, vamos a llamarlos técnicos, que eran usados en el comienzo y el final de los sacrificios griegos. Esto de comenzó y esto de perfeccionó la obra. Y luego dice, estando persuadido, o sea, estando convencido. Este es un convencimiento, una confianza basada en el poder y el amor de Dios. Y porque se puede confiar que Dios va a llevar hasta lo último, hasta la perfección, lo que comenzó. No deja las cosas inconclusas. Comenzó obra en nuestra vida, la va a perfeccionar. Comenzó una obra de salvación en este mundo y la culminará con la venida de Jesucristo, donde vendrá a buscar a su pueblo para estar con él eternamente y para siempre. Pablo vio su vida y su obra a través del cristal de la venida de Cristo, hasta el día de Cristo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cómo se presentará nuestra obra cuando nosotros estemos en la presencia del Señor? ¿Presentaremos una obra perfecta? ¿Nos presentaremos como cuando aquella parábola de los talentos, que recibió un solo talento y entonces lo escondió y no lo utilizó y le dijo, aquí te lo tengo, está completico, no hice nada con él? ¿Escucharemos del Señor las palabras, bien, buen siervo fiel, o siervo malo y negligente? Nosotros deberíamos presentarnos maduros e irreprensibles delante de nuestro Dios. Colosenses 1:28 nos dice, a quien anunciamos, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría que viene del cielo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se amonesta a todo hombre, se enseña a todo hombre, a fin de que todo hombre sea presentado perfecto delante de Jesucristo. La vida cristiana tiene un inicio en Jesucristo, un desarrollo y un crecimiento que se fundamenta en la potencia de su origen, de ese inicio que es Cristo, de manera diversa y de manera completa y perfecta. Fuera de Cristo no existe santo, ni hay manera de permanecer firme frente al Señor si Cristo no está en nosotros y si nosotros no estamos en Cristo. En versículo 7 encontramos la tercera característica de la vida cristiana, y es la comunión, el compañerismo, la comunidad cristiana. Todos los cristianos somos participantes de algo que nos es común, participantes de la gracia de Dios, de la obra del Evangelio, del sufrimiento por el Evangelio y de los sufrimientos de Cristo y de Cristo mismo al ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Acá se amplía lo dicho en el versículo 5 sobre el compañerismo en el Evangelio en términos de compartir la gracia de Dios en servicio del Evangelio e involucrados en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Esto implica la obligación que tenemos todos los creyentes de estar preparados, primera de Pedro 3:15, y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así, la obligación de estar preparados, pero también la obligación de ayudar a la gente a estar más segura de la verdad y del poder del Evangelio. Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, le decía Lucas al destinatario del Evangelio, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los que sufren juntos en la causa de Dios deben amarse mutuamente, porque somos compañeros de lucha, pero compañeros en el sufrimiento también. En los versículos 8 al 11 encontramos la cuarta característica de la vida cristiana,
progreso y meta. La oración de Pablo, el versículo 8. ¿Cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo? No es amor de hombre, como dice la canción. Es amar con el amor que Cristo nos amó. Y si amamos con el amor que Cristo nos ama o nos amó, entonces nosotros nos unimos en sus hechos redentores, nos unimos en su trabajo, nos unimos en la propagación del Evangelio y nos unimos para llegar, tener progreso en nuestra vida y alcanzar la meta para la cual está establecida. Nos compadeceremos y amaremos o no a las almas, a las personas a quienes Cristo ama y de quienes Él se compadece. Debemos abundar en manifestaciones de la gracia recibida. Si allá en Mateo 12:34 el Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también de la abundancia del corazón se manifiestan los hechos, las acciones, los sentimientos, las expresiones, los afectos, todo. El versículo 9, que vuestro amor abunde, más y más, que vuestro amor abunde. Esto de que abunde es que el amor necesita ser demostrado, pero el amor necesita entusiasmo. Es decir te amo a quien se ama, pero con displicencia o con una palabra, con una expresión de lejanía, de temor, de miedo o de distanciamiento, no lo expresa entonces como debe ser. De esta petición de Pablo podemos aprender cuáles son los mejores dones que podemos pedir para nosotros mismos. Vamos a encontrarlos, vamos a tratar de enumerarlos acá, aunque más adelante me le dedique, como están repartidos en 3 versículos, voy a enumerar los que están en los últimos, los trato luego. Dice, ¿cuáles son esos dones? El amor, versículo 9. El amor de Dios en nosotros, que abunde de manera entusiasta en nuestras vidas cada vez más y más. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Discernimiento. Y aquí se usa que abunde más y más en ciencia y en conocimiento. La palabra ciencia y la palabra conocimiento, aunque en algunos casos pudieran ser similares, aquí se diferencian, son distintos. Ciencia es el discernimiento, es la percepción neta y clara de la verdad, mientras que conocimiento es ese sentido delicado, ese tacto moral que sirve de guía en la vida cristiana. El amor necesita ser guiado por el conocimiento y por el discernimiento, por esa sensibilidad hacia la verdad de Dios, hacia las necesidades de las demás personas, pero tener una clara comprensión de la situación personal. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya encontramos los otros 2 dones que debemos pedir. Debemos pedir pureza de vida, ser irreprensible. Galatas 5:24 nos dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con sus deseos. Y el versículo 11 nos habla del otro don que debemos pedir, y es justicia, que seamos llenos de frutos de justicia. En los versículos 10 y 11 nos encontramos el resultado esperado del uso de estos dones o facultades, el ideal y el objetivo de la vida cristiana. El versículo 10 nos habla de aprobar lo mejor, o sea, lo excelente, que podamos analizar las cosas en que diferimos sin trampa, sin engaño, sin falsificación o prejuicio. Ser sincero es ser sin mezcla, es ser puro,
ser irreprensibles para el día de Cristo, es tener una vida santa, pura, sin mancha, sin tropiezos, ni pasos en falso, ni caídas, sin causar escándalo, ni ser para otros ocasión de caída o perdición. El versículo 11 dice que seamos llenos de frutos de justicia. Estos frutos de justicia, tanto en la práctica como en lo interno de nuestra vida. El propósito de la vida cristiana es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y manifestemos el fruto del Espíritu, como lo dice ya Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No podemos sentirnos satisfechos con una medida pequeña. Debemos procurar abundar. La meta del cristiano es vivir una vida que tribute gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Para concluir, hoy vimos las características de la vida cristiana y dijimos que el apóstol Pablo enumeró acá 4 características en esa vida cristiana: el gozo, el sacrificio de entrega a Cristo, una vida en comunión, comunidad y compañerismo, y nos habla de progreso y meta. Y en este progreso nos habla de los mejores dones que nosotros podemos pedir: amor, discernimiento, pureza, justicia. Y la meta del cristiano es vivir de tal manera que su vida agrade, lleve gloria, lleve honor, lleve honra y alabanza a Dios, causando en otros las expresiones de bendición con una vida correcta cristiana. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por habernos permitido este tiempo. En tus manos colocamos cada persona que ha participado, que ha escuchado, que ha visto este estudio bíblico. Pedimos que tu palabra se anide en nuestros corazones, que pongamos en práctica lo que debemos poner, que dependamos de ti, que los creyentes manifestemos entonces en nuestra vida esas características de la vida cristiana, que entendamos que hay dones que debemos pedir y buscar para usar, y que sepamos que la meta en nuestra vida no es nuestra satisfacción personal, ni siquiera nuestra felicidad, sino el darte honor, gloria, honra y alabanza. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.